Está en línea en estos momentos Carolina Vargas Aynaz, es la ministra de Gobierno y Justicia de la provincia. Le agradecemos que nos atienda, ministra. Bienvenida a Vivo Tucumán. Marcelo Cortés la saluda. Muy buenos días, Marcelo, a todo el piso y a toda la audiencia, por supuesto. Ministra, ¿por qué esta decisión del gobierno, pasado el mediodía, de regresar a fase 1 o de restringir en todo caso algunas actividades que están flexibilizadas ya y después finalmente de decidir que todo siga igual? Bueno, en realidad me gustaría aclarar algunos conceptos y explicar también un poquito la situación generada. En realidad, nosotros tuvimos la publicación de un DNU nacional el día de ayer a las 12 de la noche, que es producto de la videoconferencia, la reunión realizada entre el presidente y todos los gobernadores del país, donde se habló, se expuso la información sobre cuáles son los indicadores de salud que tiene cada una de las provincias. Es decir, los días de duplicación de casos, la cantidad de contagios, los testeos que se están realizando, la ocupación en el sistema sanitario. Una vez, nosotros cada 15 días, y acorde a Nación desde el inicio de la pandemia, nosotros vamos generando la normativa provincial que en general y desde el inicio siempre ha venido en línea con la Nación Argentina. En el día de ayer, con la publicación del decreto, tuvimos una modificación del Nacional, una modificación que no es que no la esperábamos, porque los números que nosotros le proporcionamos a Nación ya nos venían indicando, y ustedes lo saben que hace ya un tiempo importante, que venimos expresando la preocupación por la situación de San Miguel de Tucumán, por ser un conglomerado tan densamente poblado, con tantos servicios, donde tanta gente concurre por día, donde tantos autos ingresan y donde se brinda diferentes tipos de servicios que son esenciales, como por ejemplo los bancarios, por dar solo un ejemplo. Entonces, el decreto nacional, la novedad que trajo, en ningún lado habla el decreto nacional de fase 1. Eso fue una construcción de acá, de Tucumán, que empezamos a hablar ayer de fase 1. Lo que dice el decreto nacional es la distinción entre distanciamiento y aislamiento. Sí. Y establece dos capítulos distintos para todos aquellos departamentos de la provincia que quedan en distanciamiento, que son todos los demás, y sujetó a San Miguel de Tucumán al sistema o a la situación de aislamiento. En esa situación de aislamiento en la que Nación nos coloca San Miguel de Tucumán en este decreto, hay un artículo que establece 4 prohibiciones que son de orden público. ¿Esto qué quiere decir? Que no hace falta que la provincia adhiera o no adhiera. Legalmente y técnicamente rigen de por sí esas prohibiciones. Y esas prohibiciones son directamente para San Miguel de Tucumán. Entonces, ¿qué ha ocurrido en el día de ayer? En el día de ayer se brindó la información de que la capital, por imperio del DNU nacional, no entraba en aislamiento. Entonces, eso implica que nosotros debemos cumplir con las prohibiciones que Nación impone para todas aquellas áreas del país, porque no es solo el caso de San Miguel de Tucumán, que entraron en aislamiento ayer por la cantidad de casos. Cuando nosotros vamos a ver cuáles son las prohibiciones, dentro de las prohibiciones, las actividades que se describen dentro de las prohibiciones del artículo que dice el decreto, habla de cada una de esas actividades, y eso ha requerido un análisis por parte de la provincia de cuál era la situación legal de esas actividades. Y en su gran mayoría, todas estas actividades ya las teníamos nosotros cerradas. Son actividades que por decretos provinciales habían sido suspendidas en algún momento en el transcurso de la pandemia, y no se habían vuelto a abrir. Por ejemplo, las reuniones familiares, las reuniones sociales, el tema de los cultos, la apertura de cines, la apertura de espacios culturales, la apertura de clubes. Todo eso nosotros lo mantuvimos cerrado, con algunas excepciones, y ahí viene el tema que más le preocupó, esto que mencionaba Marcelo, de las distintas actividades económicas, que sí están incluidas en esos artículos. Y el artículo habla de cierre de bares, restaurantes y gimnasios, entre otros. En el caso de los otros, como lo venía explicando, las suspensiones se habían hecho en algún momento y no se habían modificado. Y en el caso de estas actividades, si ustedes recuerdan, y lo tenemos creo que bastante claro al tema,
nosotros en la provincia tomamos la decisión de hacer un cierre de esas actividades, hará 3 semanas o 4, sí. que fue justamente lo que generó el malestar de todos esos sectores. Entonces, nosotros técnicamente suspendimos esas actividades. En la provincia no se puede prestar el servicio de bares, restaurantes y de gimnasios en su plenitud. En un principio habían tenido el permiso para tener al 50% sus salones y posteriormente eso volvió a suspenderse. Nosotros lo que hicimos después, a transcurridos 15 días, fue permitir las mesas afuera en un servicio muy restringido, que siguió generando el malestar de los sectores, lógicamente, y en el caso de los gimnasios con un servicio muy reducido también, individual, con turnos y las demás cuestiones de protocolo que se establecen. Bien. Entonces, para nosotros, técnicamente, nosotros ya cumplimos con el decreto nacional. Perfecto. Es por eso que para nosotros no reviste una gran modificación, porque son medidas que ya las hemos Está tomado. claro. Fue una cuestión técnica, entonces, no es que, bueno, muchas versiones indicaban que había presiones de distintos sectores, ya algunos dueños de gimnasios decían que aunque les ordenen no iban a cerrar, los gastronómicos algo parecido. Tiene que ver con esto que está explicando usted, que es una cuestión técnica. Sí. No, eso, Marcelo, es otro tema que también es real, ahora lo abordamos, pero quiero explicarlo. El decreto no es que primero se volvía a fase 1 y después no se volvía a fase 1. En realidad el decreto habló de aislamiento y habló solamente para San Miguel de Tucumán, y lo que el gobernador dijo es que nosotros, como venimos haciendo desde el mes de marzo, acatamos el decreto nacional. Nosotros siempre hemos ido en línea con la Nación y seguimos yendo en línea de la Nación, porque lo que dice el decreto nacional para San Miguel de Tucumán son medidas que nosotros ya hemos tomado hace varias semanas atrás. Está claro eso. Está Entonces, claro. ¿qué es lo que ocurre con las actividades que se van a seguir desarrollando, por lo menos, como siempre lo decimos, hasta el día de hoy? Porque no sabemos en realidad la respuesta del sistema sanitario, cómo va a continuar. Pero lógicamente hay mucha incertidumbre, mucho desazón en todos los sectores que lógicamente pueden ver perjudicada su actividad con algún cierre, con alguna vuelta a una situación anterior que sería la inicial cuando comenzó la pandemia. Pero quiero decirles que nosotros desde el gobierno de la provincia tenemos muy en claro que la importancia de que las personas puedan trabajar. En esta semana el comercio por el Día de la Madre tiene expectativa de ver incrementadas sus ventas, los negocios que vienen desarrollándose en la provincia están en una situación delicada, así como también están las arcas provinciales que no están recibiendo el aporte positivo de, lógicamente, los sectores que no están pudiendo trabajar a plenitud desde el mes de marzo y que lo hacen como van pudiendo hacerlo. Acá no es una cuestión de presiones, Marcelo, que las hay, lógicamente. Claro. No, pero las decisiones no se toman en base a eso. Las decisiones desde el gobierno de la provincia se tratan tratando de hacer un equilibrio, y en esto sí quiero ser muy clara, Marcelo. Si la gente, si todos nosotros cumpliéramos a rajatabla el protocolo, si nosotros entendiéramos de una buena vez que la enorme cantidad de reuniones sociales, de fiestas clandestinas y de situaciones individuales en donde se pone en juego el trabajo y la salud de los demás, y sobre todo no se respeta el enorme esfuerzo que está haciendo el personal médico y el sistema de salud en su conjunto, entonces después es difícil escuchar las quejas. Yo creo que estamos en un momento muy difícil, que creo que lo sabemos todos, y que en lugar de estar preocupándonos porque el gobierno me va a cerrar mi actividad hoy y hoy me preocupo, nos debemos preocupar todos los días en cumplir de manera individual y social las cosas tan básicas y tan sencillas que desde el mes de marzo se ha cansado de repetir la doctora Chala, el gobierno de la provincia, el sistema de salud.